Todo bien, licenciado, aquí, emocionados ya por la clase. Ah, qué bueno. Ya bien, paso a paso vamos a ir viendo que no se asignaron a esta clase solo porque no agarraron cupo. Vamos a dar unos minutillos en lo que ustedes se conectan, 2, 3 minutillos. ¿Oyeron, por favor? Y comenzamos. Gracias, joven. Bueno, estimados compañeros, muy buenas tardes. Nuevamente, que el Señor Supremo nos bendiga, deseo estén bien. Ya último día de la semana y vamos a hablar un poquito sobre el derecho de trabajo. Alguien que me haga un resumen, por favor, de lo que vimos en la última cátedra, compañeros. Jóvenes, ¿están ahí? Buenas tardes, licenciado. Hola, Norelki, buenas tardes, gusto saludarle. Hablamos sobre las generalidades del derecho procesal, los antecedentes, eh, también la importancia y naturaleza objeto del derecho procesal, el objeto del derecho procesal, los principios del derecho procesal en general, también los principios informativos, el concepto y definición de derecho procesal del trabajo, relación con otras ciencias y disciplinas, y hasta allí. Ok, gracias, Norelki. Pregunta que debo de hacerles o que les hago siempre. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el día de hoy, compañeros? ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? No, licenciado, todo bien claro. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la jurisdicción privativa del trabajo. Esto es un tema muy importante, estimados compañeros, que les va a servir para el derecho de trabajo, pero también para la vida. Porque cuando hablamos de jurisdicción privativa, vamos a definir los elementos o poderes de la jurisdicción. Vamos a hablar un poco sobre las facultades que tienen los jueces y vamos a hablar un poco sobre esas definiciones de que a todos nos han confundido, incluso hasta ya graduados, esa diferencia sobre jurisdicción y competencia. Para hablar un poco de esto, pues obviamente aquí yo siempre me permito detallar los aspectos que el programa de estudio pues nos manda a que nosotros podamos compartirles a ustedes. En este punto de la jurisdicción, vamos a hablar un poco de la naturaleza y los caracteres de la jurisdicción privativa. Vamos a hablar un poco sobre la organización de los órganos jurisdiccionales que recoge el Código de Trabajo guatemalteco. Ojo, que recoge, perdón, el Código de Trabajo guatemalteco. Vamos a ir hablando específicamente sobre los aspectos siguientes. Vamos a hablar un poco sobre las reglas de la competencia y los conflictos de jurisdicción. ¿Ya? De esa cuenta,
de esa cuenta. Antes, estos no se preocupen en copiarlo, porque al final yo les voy a dejar las diapositivas. Pero alguien, por favor, alguien, y yo les rogaría la colaboración para que la clase sea más amena y participativa. eh, ¿Alguien tiene noción o alguien se recuerda que es la palabra correcta? Rectifico. Cuando vimos a inicios del derecho procesal, la jurisdicción y competencia. ¿Ya vieron ustedes la jurisdicción y competencia, jóvenes? Ya, licenciado, la vimos el martes con el licenciado de procesal civil. No nos la explicó. Gracias. Hola, Ana Lucía, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Y qué se les quedó a ustedes sobre jurisdicción y competencia? Licenciado, que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. ¿Por qué? Porque la jurisdicción es, se podría decir que es el lugar donde ellos pueden ejercer justicia, y la competencia se da por razón de materia, según la materia que se trate. Ok, ¿alguien más? También por razón de cuantía y territorio, licenciado. Ok, ¿alguien más, estimados compañeros? Por favor, aquí vamos a colaborar todos. Así como de manera simplificada, recuerdo yo que comentaba que la jurisdicción era el todo y la competencia era ese límite. Así es, Ana Lucía. Muchas gracias a todos los que han aportado. Efectivamente, lo que dice Ana Lucía, ¿qué es la jurisdicción como tal? La jurisdicción es el todo y la competencia es ese límite. Yo siempre pongo de ejemplo lo que a mí me explicaban, que me sirvió la jurisdicción. Si hablamos de un pastel, una pizza, lo que ustedes consideren, la jurisdicción es ese pastel o esa pizza. Pero la competencia va a ser esos pedazos de pizza. Adelante, Teresita. No, me equivoqué, disculpe. Okay. Van a ser esos pedazos de pizza, esos pedazos de pasteles. Ya hemos visto, y a mí me gusta explicarles a ustedes desde lo general a lo particular. Recordémonos que ya vimos el artículo 1, artículo 2 de la Constitución Política, el cual regula que el Estado, pues obviamente, va a garantizar el beneficio de los ciudadanos a través del bien común. ¿Y cómo se va a realizar ese bien común? Bueno, ya lo hemos explicado. El artículo 203 constitucional regula la jurisdicción, o regula que la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado corresponde al organismo judicial. De esa cuenta es que la jurisdicción es esa potestad que el Estado le otorga a los órganos jurisdiccionales de que imparta la justicia. ¿Explico? Yo sé que ya lo hemos leído, pero por favor, léanme el artículo 203 constitucional. Adelante, Carla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. 203 constitucional. Por favor. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de la justicia. Muchas gracias, Carla. Es decir, la jurisdicción, por eso es muy importante y no pierdan de vista ustedes esa norma constitucional. ¿Por qué? Lo explicó Ana Lucía, lo explicó Carla, lo explicó, se me fueron
eran los otros nombres, disculpe. La jurisdicción es el todo, pero la jurisdicción es esa potestad, ¿ya? Que tiene el Estado de aplicar justicia. Ojo, es esa potestad que tiene el Estado de aplicar justicia a través de los órganos jurisdiccionales. Y lo estamos viendo acá, artículo 203. Entonces, cuando hablamos de jurisdicción privativa, es decir, aquí hay una pequeña confusión y ya lo vamos a ir viendo en su momento. Ese es un buen punto de tesis para el que no ha iniciado su tesis. No es lo mismo jurisdicción y competencia. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero cuando hablamos de jurisdicción privativa nos referimos a ese todo, ¿ya? Que tiene específicamente los juzgadores de conocer. Ahí es donde se empieza a generar duda si es competencia o es jurisdicción. Para los efectos laborales, la doctrina lo define como jurisdicción privativa porque se debe ejercer específicamente por jueces, ¿ya? Que exclusivamente lo realicen. Ojo, Constitución, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ¿por qué se establece que es una jurisdicción privativa? Porque debe de ser exclusivamente ya juzgada en este ámbito por el juez de trabajo. Ahí entramos y ahí, por eso era muy importante la pregunta si sabían ustedes la definición entre jurisdicción y competencia, porque aquí salimos de la jurisdicción y sin pensarlo y sin darnos cuenta nos metemos a la competencia. Entonces, aquí ya vamos a entrar de lleno y alguien por favor que me lea el artículo 103, segundo párrafo de la Constitución. 103, segundo párrafo, por favor. Artículo 103, segundo párrafo, ¿verdad? Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y a los órganos encargados de ponerlas en práctica. Muchas gracias, Ana Lucía. Pregunta de privado. Hay abogados que les preguntan a ustedes, por favor, muéstrenme el fundamento legal de la jurisdicción privativa. Y le van a preguntar, díganme el fundamento constitucional. Y como obviamente el privado es un examen más de nervios que de otra cosa, hay veces que uno no lo localiza. Entonces yo les recomiendo, si ustedes lo consideran, que ahí en donde Ana Lucía acaba de leer, todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. Ese es el fundamento constitucional de la jurisdicción privativa. Y ahí ustedes lo pueden relacionar y pueden ir haciendo su integración de normas con lo que regula el 283 del Código de Trabajo. ¿Podría leer, Ana Lucía, el 283 del Código de Trabajo? Disculpe. Sí, ahorita se lo leo. 283, ¿verdad? Sí, por favor. Los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Juzgar y ejecutar lo juzgado. Sí, exactamente. Entonces, si se dan cuenta, esto se acopla con lo que establece el 203 constitucional, con lo que regula el 103 segundo párrafo de la Constitución y con lo que regula este 283. Entonces, ¿cuándo regula acá? Están sometidos a la jurisdicción privativa dentro de la doctrina, dentro de los principios procesales del derecho de trabajo, procesal del trabajo, perdón, se encuentra algo que se regula el principio de exclusividad. Entonces, ustedes le pueden poner ahí al margen principio de exclusividad a ese artículo. ¿Por qué? Porque obviamente es exclusivamente juzgado por ellos. Y pueden hacer su correlación de hechos o su integración con lo que regula el 103 segundo párrafo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la jurisdicción privativa? Pues la naturaleza jurídica es eminentemente procesal. ¿Por qué? Porque ¿quién la va a juzgar? El Estado. ¿Y cómo la va a juzgar el Estado? A través de
uno de sus tres organismos y es el organismo judicial. Y por eso es que tenemos tres leyes importantes que regulan la función de estos tres organismos de Estado. Estamos hablando de ley del organismo ejecutivo, ley del organismo legislativo y ley del organismo judicial. Entonces, cada quien específicamente en su área realiza esta función. Por eso es muy importante, jóvenes, que tengamos claro que la naturaleza de la jurisdicción privativa del trabajo es eminentemente procesal. ¿Me explico? O sea, ahí no hay pierde. Por eso es que se regula en la doctrina que la naturaleza formal y material, ¿ya?, de esta jurisdicción deviene específicamente en lo que establece el segundo párrafo del artículo 103 constitucional y 283 que nos acaba de leer Ana Lucía. Entonces, por favor, yo sé que a lo mejor lo van a estudiar para sus privados, pero estos son los fundamentos constitucionales y ordinarios, ¿ya?, de la jurisdicción privativa. Porque cuando Dios mediante ustedes ejerzan la carrera, o si les encanta laboral, o si les gusta laboral, estos aspectos incluso ustedes los tienen que hacer ver en una defensa laboral. Me explico, porque al final eso es parte de la defensa. Teniendo, o parte del ejercicio, perdón, teniendo claro qué es la jurisdicción, teniendo claro qué es la jurisdicción privativa, teniendo claro específicamente cuál es la naturaleza de la jurisdicción, tenemos que pasar a platicar un tema sobre el poder, los poderes o los elementos de la jurisdicción, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final el juez, en la aplicación de la ley, en la aplicación del derecho adjetivo o derecho procesal, cumple con todos estos poderes o elementos en el ejercicio del cargo. Esto ya lo han visto ustedes, creo yo, y son los mismos elementos para para todo el derecho. Pero hemos visto que existe, y aquí los tienen, el notio, el vocatio, el coertio, el judicio y el executio. El notio, que es la jurisdicción, que es la facultad de conocer un litigio. Es decir, ya vamos a ver más que todo, si sometemos un caso laboral a un juzgado penal, ahí, ojo, entra la competencia. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia. ¿Me explico? Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces van a poder conocer de los casos. Entonces, notio, jurisdicción, facultad de conocer un litigio. Estoy hablando en lo general, ¿ya? El vocatio o el llamamiento es la facultad de hacer comparecer a las partes. ¿Y en dónde encontramos nosotros esa facultad en el Código de Trabajo, creen ustedes? Con toda confianza, por favor. ¿En dónde creen ustedes que encontramos nosotros ese elemento del vocatio que es el de llamamiento a las partes? Bueno, para eso es para entender. Cuando se cita a las partes. Exactamente, cuando se cita a las partes. Si ustedes lo consideran, vayámonos todos por favor y leamos el artículo 335 del Código de Trabajo. Artículo 335. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previriéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo, sin más citarle ni oírle. Ok, gracias, Norelki. Entonces, el vocatio y el coertio, ojo, en aspectos laborales, los encontramos en el artículo 335. Porque cuando se da el llamamiento, la facultad de hacer comparecer a las partes, lo acaba de leer Norelki, y cuando nos dice bajo apercibimiento, ¿ya?
bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo. Aquí viene, vamos a ir de una vez entrando en materia, y yo les rogaría, por favor, que ustedes puedan irse a su código y vamos a hacer unas anotaciones. Toda resolución que a ustedes les notifiquen debe de llevar específicamente 4 aspectos, toda primera resolución. La primera, ¿ya? Y ahí pueden poner ustedes requisitos que debe de llevar la primera resolución. Primer punto, lo acaba de leer Norelki. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, primer punto, y le pueden poner ahí, ustedes quieren un número 1. El juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Primer punto. Adelante, Carla. Disculpe, ¿podría repetir requisitos? ¿Qué más dijo? Requisitos que debe de llevar toda demanda. Gracias. Ya en su momento, cuando estemos viendo todos estos procesos, yo les voy a enseñar escaneado una primera resolución para los que no lo han visto. Aquí tenemos compañeros que trabajan que están haciendo sus pasantías en el organismo judicial. Entonces, para ellos les es más fácil. Pero para los que no, para eso estamos, para aprender. Yo les voy a enseñar en su momento una resolución, una primera resolución o un decreto que le transmite a la demanda. Como segundo punto, si el juez señala día y hora para que las partes comparezcan en juicio oral, también les va a decir, y ahí le van a poner ustedes requisito número 2, ¿ya? Requisito número 2, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto que las rindan en dicha audiencia. Ese es el requisito número 2. No nos perdamos, por favor. ¿Van conmigo? Yo siempre trato de mezclar estos de los elementos o poderes porque de aquí ustedes van a ir entendiendo la secuencia de cómo se va a dar la cátedra. Requisito número 3. Bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no comparezca en tiempo. ¿Ya? Requisito número 3. Bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo. Y requisito número 4, sin más citarle ni oírle. Hay muchos abogados que dicen, es que me violentó mi derecho de defensa porque no me dejó participar. No, ya la resolución lo establece. Ya la resolución lo regula. ¿Ya? Entonces, al final, yo la próxima, cuando ya estamos viendo todo el juicio ordinario, les voy a enseñar este proceso. Bueno. Licenciado, perdone, ¿puedo repetir el requisito número 4? Gracias. Sí, Martina, sin más citarle ni oírle. Ese es el último párrafo del artículo 335. Entonces, estos son los 4 elementos que tienen que tomar una resolución. Si ustedes se dan cuenta, en el artículo 335 está inmerso el vocatio y el puerto. El judicium, ¿qué es el judicium? Es la facultad de dictar la sentencia. Es la facultad que tiene todo órgano jurisdiccional de emitir las sentencias correspondientes. ¿Me explico? Y al final, ahí vamos a encontrar todo lo relacionado y ahí nos vamos, por favor, ya, le rogaría que lo vamos a leer en su momento, no ahorita, pero que puedan leer ustedes cuando ya nos toque el punto, ya cuando entremos a ver las sentencias, que lean del artículo 147, ¿ya? Al 158 de la ley del organismo judicial. Porque en el artículo 147 está expresamente detallado los requisitos que debe de llevar una sentencia. Eso ya lo vamos a ver cuando estemos de fondo en el proceso o en el procedimiento. El executio, la ejecución judicial mediante el auxilio de fuerza pública. Si estamos hablando del executio en el tema penal,
es el llamamiento que nos hace el juez y nos manda a llamar a través de la policía o las órdenes de captura o las órdenes de aprehensión, es lo correcto. ¿Ya? Y dos, si hablamos del tema penal, del tema que nos atañe, que es el tema laboral, estamos hablando que es a través del juicio ejecutivo laboral. ¿Me explico? La diapositiva regula que existe una limitación o una excepción para los tribunales de conciliación y arbitraje, porque al final, ya cuando veamos derecho procesal colectivo, ya vamos a analizar más a profundidad, pero de conformidad con 294, 295, el Código de Trabajo, ya este tipo de tribunales, porque se deben de integrar a más tardar en el mes de noviembre de cada año para que empiecen a fungir de enero a diciembre cada año, van a estar limitados ya y a cierto número de integrantes, es decir, se deben de nombrar representantes patronales, representantes de los trabajadores y los jueces. Entonces, al final, ahí, no sé si ustedes han escuchado a lo que se denomina los jueces de hecho y de derecho. Los jueces de derecho, pues obviamente son los jueces graduados, y los jueces de hecho ya específicamente son estas personas que integran los tribunales de conciliación, pero no los quiero confundir con algún aspecto que nos toque ver en derecho procesal. ¿Tienen alguna duda de lo que estoy explicando ahorita? Bueno, entonces, ojo, no es lo mismo pregunta de examen, pregunta de privado. No es lo mismo los elementos o los poderes de la jurisdicción, notio, vocatio, coertio, judicio y executio, que los caracteres o las características de la jurisdicción. Son dos temas distintos. Improrrogabilidad. ¿A qué nos referimos a eso? ¿O a qué nos referimos con eso? Se refiere a que la jurisdicción no puede prorrogarse ni por razón de la materia ni de territorio. Es decir, aquí ya viene la limitante, ¿ya? Y aquí es donde el Código de Trabajo, ojo, recordemos que el Código de Trabajo viene de 1960 y algo. Entonces, existía y el Código Procesal Civil Mercantil en 1967 también, 66 me parece. Entonces, no se tenía, desde me imagino yo, pues, yo no nací en esa fecha, pero no se tenía clara cuál era la diferencia entre jurisdicción y competencia. ¿Ya? Por eso es que acá se regula que ningún juez de trabajo y previsión social puede trasladar el conocimiento de un asunto que por ley le corresponde a otro juez que, aunque conozca del mismo ramo, ejerza jurisdicción en un territorio distinto del primero. ¿Ya? Sin embargo, esta limitante que regula el Código de Trabajo y la misma doctrina, sí puede realizarse una excepción conforme lo regula el artículo 307 del Código de Trabajo. Alguien que me lea el 307, por favor. Adelante, Carla. Artículo 307. En los conflictos de trabajo, la jurisdicción es improrrogable por razón de materia y del territorio, salvo en lo que respecta a la jurisdicción territorial, cuando se hubiere convenido en los contratos o pactos de trabajo una cláusula que notoriamente favorezca al trabajador. Muchas gracias. Ya vamos a ver más adelante que ahí lo correcto que tendría que tener el código es, salvo que se refiere a la competencia territorial, porque todos los jueces tienen jurisdicción, más no todos los jueces tienen competencia. Eso es algo, por favor, que así les rogaría yo que ustedes puedan tomar las aclaraciones correspondientes para efectos de el lenguaje técnico que deben de manejar o que debemos de manejar los abogados. Indelegabilidad. Esta característica, ojo, estoy hablando eminentemente del tema doctrinario y legal legal que regula nuestra legislación. Cuando me refiero a, o cuando la doctrina se refiere a indelegabilidad,
Pues aquí está la diapositiva, se refiere que el juez obviamente no puede, o esa jurisdicción no puede delegarse a otra persona, ¿ya? De otro juez. Es decir, ¿qué quiero decir yo? Como primer punto, no se puede delegar una responsabilidad a una persona que no sea juez. Y como segundo punto, si estamos especializados. Por eso es que todos los casos se ven exclusivamente conforme la jurisdicción privativa, porque cada área es privativa y cada área, si hablamos de cuentas, si hablamos de económico colectivo, si hablamos de tributario, civil, familia, toda área específicamente es privativa. Por eso, el ejemplo que se consigna acá, para que ustedes lo tengan un poquito más claro, este sería que el caso del juez de trabajo y previsión social esté delegando un caso que le corresponde a él con exclusividad a un juez civil. Claro, todos los jueces tienen jurisdicción, pero los jueces civiles aplican el derecho común. Y recuérdense ustedes que en el derecho de trabajo existe un principio de tutelaridad y existen varios principios que de una u otra manera amparan el derecho de trabajo. Entonces, sí es importante conocerlo. Por eso ya leímos el artículo 203 de la Constitución y el 57 de la Ley del Organismo Judicial. Sin embargo, es menester decir que muchos abogados, no sé si por estrategia, por litigio, qué sé yo, confunden el tema del principio de indelegabilidad con ya los impedimentos, recusas o excusas y recusaciones que se regulan del artículo 122 al 134 de la Ley Orgánica Judicial. Eso no tiene nada que ver. Y ahí lo vamos a ver en su momento, porque al final, si todos nos vamos al 122 de la Ley del Organismo Judicial, ahí está claro los aspectos y los preceptos, ¿ya? Sobre qué son excusas, qué son impedimentos y qué son recusaciones. Eso pues no lo vamos a leer ahorita, pero por favor no confundir esos aspectos. Todos los jueces tienen la facultad de juzgar, pero no todos los jueces están especializados en la materia. Entonces, ojo, improrrogabilidad, indelegabilidad, exclusividad. ¿Cuál es el fundamento legal de exclusividad? El artículo 283. El Código de Trabajo y el segundo párrafo del 103 de la Constitución. Diferencia entre jurisdicción y competencia, ya lo vimos. Entonces, para todos los que buscan una definición, la competencia es el conjunto de pretensiones sobre los que un órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción, con referencia al órgano jurisdiccional que es la facultad de ejercer su función con relación a pretensiones determinadas y con referencia a las partes en tanto el derecho que sus pretensiones y residencias sean conocidas por un órgano determinado. ¿A qué me refiero con esto? Lo que ustedes acaban de decir, todos los jueces tienen jurisdicción, más no todos los jueces tienen competencia. La competencia, ¿ya? La competencia es ese poder o esa facultad que se le otorga a un juez o a una jurisdiccional para que conozca de determinado asunto. Por eso es que ustedes ya vamos a ver en el Código de Trabajo, lo acaban de decir ustedes ahorita, competencia por razón del territorio, por razón de la materia, por razón de la cuantía, ¿ya? Y los jueces de trabajo tienen exclusivamente la facultad. Si hablamos de la jurisdicción, como ya lo hablamos, es el poder o la potestad o es la investidura jurídica que la ley le otorga al juez. Ojo, al juez, ya, para que pueda administrar justicia. Entonces aquí esto no lo copian porque se lo voy a trasladar, pero aquí hay unas pequeñas diferencias en cuanto a la jurisdicción es la potestad de todo órgano jurisdiccional de administrar justicia, la competencia es la distribución. Eso es un tema muy importante. Si hablamos de lo general o particular, la jurisdicción es la potestad de todo órgano jurisdiccional de administrar justicia. Es decir, un todo, como decía Ana Lucía. Pero la competencia es la distribución de esa potestad. Bueno, nosotros somos jueces
pero te vas a encargar de A, B, C o D. La jurisdicción es el género, el universo es el todo y la competencia es la muestra. Esto pues ya se los explicaron, no me voy yo a centrar en eso, a menos de que tengan alguna duda. La organización de los órganos jurisdiccionales del que el Código de Trabajo nos regula. Bueno, ya lo vamos a ver. El Código de Trabajo, conforme a la doctrina, regula tribunales unipersonales, colegiados y mixtos. Los unipersonales estamos hablando, y ahí, por favor, y ahí todos con código en mano. ¿Ya? Yo sé que esto a lo mejor tiende a ser un poco aburrido, pero sí es importante que lo veamos. Alguien, por favor, que me lea el artículo 284 del Código de Trabajo. Artículo 284. Los tribunales de trabajo y previsión social son: A. Los juzgados de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente juzgados. B. Los tribunales de conciliación y arbitraje. Y C. Las salas de apelaciones de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente salas. Muchas gracias, Ana Lucía. Entonces, en el Código de Trabajo nos regula, conforme al artículo 184, la forma de organización. Para efectos eminentemente doctrinarios están los órganos unipersonales, colegiados y mixtos. Los unipersonales son los que cabe leer a Ana Lucía en cuanto a los juzgados. Los colegiados, las salas de las cortes de apelaciones, y los tribunales mixtos, los tribunales de conciliación y los conciliadores de arbitraje, que eso en su momento lo vamos a explicar. Pero la gran diferencia es que unos conocen nada más hasta los pliegos de posiciones, hasta los convenios colectivos, y el otro, que es el de arbitraje, llega nada más a conocer, bueno, no nada más, llega a conocer los conflictos con los conflictos colectivos de carácter económico-social. Es decir, cuestiones de derecho o cuestiones de hecho. Entonces, así es como se da la integración. Acabamos de finalizar la primera unidad. Ahorita vamos a pasar a la segunda. ¿Tienen alguna duda de lo que acabo de explicar? Por favor, con toda confianza. Bueno. Licenciado, ¿cuál es la diferencia entre coercio, vocacio y todo esto y los caracteres? Estamos hablando y nos vamos a la diapositiva. La diferencia, es decir, los elementos. Si hablamos de los elementos de la definición del derecho de trabajo, recordémonos, artículo 18, ¿cuáles son los 5 elementos de la definición del derecho de trabajo? ¿Quién me habló? Ana, creo yo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les di la definición del derecho de trabajo? ¿Cuáles son los 5 elementos que explicamos que debe de llevar inmerso esta definición? ¿Se recuerdan ustedes? Es el conjunto de normas jurídicas. Ok, ¿qué más? Principios, ajá, doctrinas e instituciones que van a regular las relaciones obrero-patronales. Ok, ahí estamos. Conforme a eso, ¿cuáles son los elementos que le hablamos sobre o que deben de tomarse en cuenta? ¿Por qué le hago esta analogía, Ana? Ahorita voy a llegar. Que debe de tomarse en cuenta para definir un contrato de trabajo. Artículo 18. ¿Se recuerdan de eso? ¿No lo apuntaron? No, la verdad no, licenciado. Lo que es el vínculo jurídico. Entre el trabajador y el patrono, la dependencia continuada y la dirección inmediata, y que haya una remuneración económica. Así es. Entonces, para Ana y compañeros, ¿cuál es la diferencia entre los elementos y los caracteres? Es decir, los elementos es lo esencial. Los elementos es que deben de llevarse y están intrínsecos dentro de lo que corresponde. Es decir, los elementos sí o sí el juez los tiene que tomar en cuenta y los va a aplicar dentro de su materia. Los elementos de la jurisdicción,
notio, es decir, el juez por naturaleza lo aplica, que es la facultad de conocer un litigio. Desde el momento en que el juez se siente y conoce un litigio, ya está aplicando ese elemento o ese poder de la jurisdicción. ¿Quién ejerce los poderes de la jurisdicción? Únicamente los jueces que son delegados por el organismo judicial, quien es delegado por la Corte Suprema, perdón, quien es delegado por el Estado o la República de Guatemala. El vocatio, el coercio, el judicium, es decir, los elementos son específicamente esos aspectos intrínsecos que tienen y se deben de tomar en cuenta en este aspecto que es la jurisdicción. Y las características, ok, si yo le digo, perdón si no veo a alguien más, pero que solo a Teresita Marla tengo en pantalla. Si yo le digo a Marla, a ver, Marla, hábleme de Teresita y deme 3 características de Teresita, o deme 3 características o 3 aspectos de lo que usted mira en donde ella está sentada ahorita, recibiendo clases. ¿Qué me diría Marla? Que es un espacio abierto, que tiene mucha iluminación y que es muy solitario o tranquilo. Exacto, o sea, está definiendo algo que ella se da cuenta, está definiendo esas características del lugar en donde está sentada Teresita ahorita. Es decir, no sé si me doy a entender, Ana y compañeros, los elementos son intrínsecos que el juez de una u otra manera debe de tomarlo en cuenta. Las características es lo que describe esa actividad. No sé si queda claro. Sí, licenciado, sí me quedó claro. ¿Segura? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Porque ahorita ya pasamos a la segunda unidad. Si aquí vamos luego ustedes. ¿Tienen otra duda? Licenciado, la organización de los órganos jurisdiccionales están los doctrinarios y los legales, ¿verdad? Exactamente. Ok, muchas gracias. Los doctrinarios estamos hablando que son los unipersonales, los colegiados y los mixtos. Y los doctrinarios, los doctrinarios unipersonales, colegiados y mixtos, y los legales son los que regula el 284 del Código de Trabajo, porque la ley es lo mismo. Ya. Lo que acabamos de ver es un precepto, son las bases, son los fundamentos para poder entrar de lleno a un juicio ordinario laboral. Por eso es muy importante, miren, con toda la confianza, sin ninguna pena, pregúntenme. Yo de verdad, mire, no solo a ustedes, a todos mis alumnos, les trato de dar la mayor confiabilidad posible para que podamos romper ese hielo y podamos tener esa tranquilidad de que ustedes me pregunten y yo les pueda contestar, porque yo voy suponiendo que en el camino ustedes ya lo saben todo. Entonces, el juicio ordinario y los medios de impugnación. Bueno, aquí entramos en materia. Vamos a ver como primer punto el procedimiento ordinario laboral, la naturaleza y las características, la materia del procedimiento ordinario en el campo laboral, las partes, la capacidad procesal en materia del trabajo. Adelante, Stephanie, dígame. Yo les rogaría que de verdad, miren, yo no me molesto. Pregúntenme, levanten el micrófono, no me escriban, pregúntenme, por favor. Vamos a ver, Liga del artículo 18 mencionó la norma jurídica, principios, doctrinas y cuáles sean. Estamos hablando, Stephanie, de que en el artículo 18 es la definición de contrato, ¿ya? Que es un conjunto de principios. Bueno, contrato es el vínculo económico, jurídico y social. Cuando yo me refiero a la norma jurídica, principios, doctrinas, instituciones, ya estamos hablando de una definición completa como tal. Si hablamos del derecho de trabajo, es el conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas e instituciones. Ojo, yo sé que todos tenemos alguna limitante, internet, mobiliario, equipo y todo, pero yo siempre digo, hablen, pero si por alguna razón no lo pueden hacer, gracias Stephanie, escríbame como Stephanie porque no lo hago de mala fe, lo hago para que ustedes participen. Entonces, y vamos a hablar un poco sobre la representación de las partes y sus limitaciones en el Código de Trabajo. Debemos tener claro y las reglas de la competencia de conformidad con el Código de Trabajo. Aquí cuando hablamos de las reglas de competencia, nos vamos a retrotraer específicamente a ese aspecto de jurisdicción y competencia.
el procedimiento ordinario laboral. ¿Qué es el juicio ordinario laboral para ustedes, jóvenes? Con sus palabras. Es un juicio tipo juicio base, por el cual es un procedimiento el más largo de todos y por el cual pues los demás se toman como base para poder, para poder realizarlo. Ok, ¿ya vieron ustedes en Derecho Procesal Civil los juicios, las clases de juicio que hay o los tipos de procesos que hay? Sí, está el juicio ejecutivo, el juicio, y se me fue el otro. Oral, si no mal recuerdo, Juicio sumario. oral. Sumario, Ok. exacto. Vamos a ordenarlos. Están los juicios cautelares o los procesos cautelares, están los juicios de conocimiento y están los procesos o juicios de ejecución. Esas son las, no estoy dando civil, lo aclaro, pero me va a servir para el aspecto laboral que estamos viendo. Los procesos cautelares. En derecho de trabajo se menciona mucho los juicios laborales. Los juicios laborales, los procesos cautelares. ¿Por qué? Porque cuando presentamos una demanda, pues obviamente sí nos piden o nosotros pedimos el embargo de las cuentas. Entonces aquí sí tenemos que manejar muy bien el derecho civil para poder entender y poder acoplarnos con el derecho de trabajo. Dos, están los juicios o los procesos cautelares. Después vienen los juicios de conocimiento. ¿Cuáles son los juicios de conocimiento? Son esos juicios que son sometidos al órgano jurisdiccional para que el juez pueda declarar un derecho. ¿Recuerdan eso? El juez no crea derechos, el juez declara derechos. Entonces, en derecho civil, los juicios de conocimiento, estamos hablando que son el juicio ordinario, el juicio sumario y el juicio oral. Eso ya lo vieron ustedes y no lo van a ver, ¿vieron? Y están los juicios de ejecución. En derecho de trabajo, el único juicio de conocimiento que hay es el juicio ordinario. No más. Rosita lo decía, creo que es el juicio típico, el juicio básico. Y los juicios de ejecución, en derecho de trabajo estamos hablando que está la ejecución en la vía de apremio y los juicios ejecutivos. Y en derecho de trabajo tenemos el JEL, J-E-L, juicio ejecutivo laboral. ¿Quedó claro esto? Sí, disculpe, en laboral dijo que solo sería juicio de conocimiento ordinario, ¿verdad? Solo es un juicio o proceso de conocimiento. En tema civil, perdón que repito otra vez, 3 tipos o clases de procesos. Procesos cautelares o juicios cautelares, procesos de conocimiento o juicios de conocimiento y procesos de ejecución o juicios de ejecución. En derecho civil estamos hablando que están los juicios ordinarios, orales y sumarios. Y en derecho de trabajo estamos hablando que es el juicio ordinario, que es el juicio típico. Por eso es que en el derecho de trabajo se considera al juicio ordinario laboral como un típico proceso de conocimiento. ¿Por qué creen ustedes que es de conocimiento? Que es por un derecho ya preestablecido que ya se tiene, licenciado, para declarar. ¿O no? Okay, ¿alguien más? Porque el juez le va a reconocer los derechos a la persona que está exigiendo que se le reconozcan. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. ¿Por qué es un juicio de conocimiento? Porque se va a someter, ojo, a la jurisdicción y a la competencia del juez que va a conocer el caso, un proceso, una petición o un caso que después de haber transcurrido todo el proceso en todas y cada una de sus etapas, el juez va a decidir si procede o no procede
el derecho para esta persona. Entonces, ¿por qué se da esto? Como lo dice el ingeniero, porque se va a someter del conocimiento del juez si le asiste o no le asiste el derecho a una persona. Punto. Tal vez es algo tan sencillo lo que estoy explicando, pero aunque no lo crean, hay compañeros que no les queda claro o no nos queda claro y por pena, por vergüenza, por el qué dirán, no preguntan. El juicio ordinario laboral es un juicio típico de conocimiento. ¿Por qué? Porque nos vamos a establecer si existe o no existe ese derecho que le asiste. Un claro ejemplo, aunque es otro tema distinto, pero ustedes han visto los debates penales. No. ¿Sí, no, Mazo? No, licenciado. No, licenciado, no. No, licenciado. Ok, en la tele, pero en la tele se los han visto. Eso sí, algunos. Va. ¿Y qué pasa en la tele cuando vemos los juicios? Que presentan pruebas, ahí están las partes y ahí está un tribunal. Y las partes tratan de convencer al juez de que pasó A, B o C. Y nos ponemos a hablar, nos ponemos a exclamar. Traduciéndolo a la vía ordinaria, sí, más o menos algunos hemos estado. Traduciéndolo a la vía, y lo absolvieron o lo condenaron. ¿Por qué? Porque Marla, que es el juez, que desconoce lo que pasó, le presenta un caso Génesis en contra de Alan, ¿ya? Y Génesis dice, Alan me contrató a mí por ABC y me trató mal y fue misógino y un montón de cosas y me despidió. Pero Alan dice, yo solo le dije que por favor se pusiera a trabajar. Y como no quiso trabajar, la despedí y aquí le pagué. Marla como juez desconoce todo eso. Entonces Génesis le somete un caso a su jurisdicción y a su competencia. Y Alan contesta. ¿Qué va a hacer Marla? Conforme las pruebas, porque hay un tema muy importante. El derecho no se supone, el derecho se prueba. ¿Ya? Creo que ya les dije ese aforismo a ustedes, que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Entonces, es importante para mi persona que ustedes tengan claro lo que es un juicio ordinario laboral. ¿Está claro con toda la confianza, jóvenes? Adelante, Byron. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo no he llegado a procesal civil todavía aún y por eso me perdí un poquito. Donde usted dijo juicio, ejecución en el único de trabajo que era el de apremio, pero usted mencionó que el único era el juicio de trabajo ordinario. Entonces ahí tengo un poquito de duda, perdone. Quiero ver si la entendí. Los juicios, los procesos se dividen en procesos cautelares, procesos ordinarios y procesos de ejecución. En el derecho civil tenemos los procesos cautelares, los juicios de conocimiento, que es el juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario. En el derecho de trabajo solo tenemos el juicio ordinario. Y en el derecho, los procesos de ejecución, en el derecho civil tenemos la ejecución en la vía de apremio y los juicios ejecutivos. En el derecho de trabajo tenemos el juicio ejecutivo laboral, el que le denominamos el GEL. No, bien, licenciado, gracias, muy amable, ya comprendí. Sí, entonces el de premio es el civil. Sí, muy bien, gracias, licenciado, muy amable. Civil. Ustedes cuando estén en los tribunales, incluso hasta esto se les va a facilitar, porque ustedes cuando van a tribunales, no sé si ya lo sabían, pues creo que aquí había una compañera que estaba haciendo pasantías en los tribunales, a lo mejor es así, pero en los tribunales ustedes van a escuchar que dicen es que el HOL, es que el GEL. Entonces, una vez es cuando no conoce, dice uno qué es el GEL y qué es el HOL. Yo sé que hablamos mal, pero así es como abreviamos nosotros este tipo de procesos. Bueno, la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de un juicio ordinario laboral? Es eminentemente de conocimiento, es eminentemente procesal, porque es un juicio de cognición. ¿Ya? O es decir, la naturaleza es eminentemente de conocimiento. ¿Por qué? Porque se le va a someter al juez a su conocimiento y a su consideración un aspecto que nosotros consideramos que nos atañe a nosotros, es decir,
un derecho que está previamente establecido y que nosotros le decimos al juez que nos lo declare porque nosotros tenemos la... ¿Me explico? Otra naturaleza, o es un juicio de conocimiento, y dos, la naturaleza jurídica del juicio ordinario laboral es eminentemente pública, es decir, la naturaleza deviene de un principio, de un proceso de cognición, conocimiento, y su naturaleza va a ser eminentemente pública. ¿Por qué pública? Porque quien la ejerce es el juez, quien lleva el control del proceso es el juez, y el juez es un delegado del Estado, y el Estado o el derecho de trabajo está encasillado dentro del derecho público. Entonces, es eminentemente pública. ¿Me explico? ¿Y cómo se va a ejercitar esta naturaleza? A través de los órganos unipersonales o los juzgados y a través del conocimiento de los órganos colegiados o las salas. Eso sí está claro, creo yo, no hay mayor tema, pero si ustedes con mucho gusto lo explico. Características o caracteres. Caemos a la pregunta que hizo Ana. Algo que lo distingue, algo que lo identifica, algo que lo describe. ¿Ya? Derecho de trabajo. ¿Por qué insisto yo tanto que ustedes hablen? Ustedes dirán, ¿qué juicio o qué molesta este licenciado? Alguien que solo, por favor, que me lea el epígrafe que está debajo del capítulo 5, es decir, arriba del artículo 335. Juicio verbal y periodo conciliatorio. Hola Marisabel, muchas gracias. Juicio verbal u oral. Es decir, es un juicio, en este juicio ordinario laboral, predomina la oralidad. Marisabel creo que es la que está en los tribunales, ¿verdad? Sí, licenciado. Solo le quiero hacer una pregunta. No es nada de ponerse a pensar o de analizar. Pero usted que está en audiencias, yo no sé en cuántas audiencias está en el día usted, pero usted está en audiencias en un juzgado. Bueno, sí estuve en audiencias hace como un mes, pero ahorita ya no he bajado a la sala. Ok. Cuando usted estuvo en audiencias, sin ánimos de criticar ni de decir nombres, porque no es para eso, pero ¿cómo ve usted el desenvolvimiento de algunos abogados? ¿Sabemos o no sabemos hablar en público? Pues se ve todo, licenciado. Pero sí hay algunos que les cuesta, o sea, como que les da miedo hablar y muchas veces se contradicen, me imagino, por los mismos nervios que tienen. Y todo eso les juega en contra. Así es. Gracias, Marisabel. Esa es la insistencia, mis queridos alumnos, mis queridos compañeros. Tal vez ustedes me van a terminar enojándose conmigo, pero eso es lo que yo busco, que ustedes hablen. Porque de verdad, miren, a mí me encanta hablar, perdón, no es modestia ni arrogancia, pero a mí los jueces me callan porque dice Yali, por favor resuma. Incluso algunos jueces me dicen, miren, por celeridad procesal, vamos a obviar la descripción de los medios de prueba. Yo les digo, señor juez, siendo esta la única fase que yo tengo para poder estar con usted, yo le rogaría que por favor ya diligenciemos cada medio de prueba. O cuando yo contesto la demanda o yo ratifico la demanda, pues obviamente expongo. Pero el problema es, o una de las características es que debe de ser oral. Alguien, por favor, y el mismo artículo 335, yo no sé, Marisabel, si usted no ha estado en el centro de servicios para la admisión, en los juzgados para la admisión de las demandas. No, ahí no. Ok. Alguien que me lea el artículo 333 del Código de Trabajo, por favor. Si la demanda se interpone oralmente. ¿Usted o yo? Gracias. El juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior.
Ojo, si la demanda se interpone oralmente. Yo una vez hice un experimento y me fui al juzgado de primera instancia para admisión de las demandas y les dije, quiero interponer una demanda oralmente. Ay, Lic, hágame la campaña, tráigame un memorialito. Pero mire, el 333 sí, Lic, pero por celeridad procesal y hay un montón de gente, no se la puedo aceptar porque tiene que quedar un registro en el sistema. Ese es un buen punto de tesis. Obviamente yo no la leí pues porque, adelante Rosita. Licenciado, si usted solicita o si se solicita un juicio oral, ¿debería ser en el mismo momento o hay un tiempo preestablecido para poderlo realizar? Hay un tiempo preestablecido. Vean, eso es un buen punto de tesis también. Aquí estamos hablando un poco de todo. Por la gran carga de trabajo o por la carga, Marisabel ya nos apoyará ahí en su momento, son los juicios o los juzgados de trabajo tienen una cantidad enorme de recarga laboral. Entonces, lo ideal o lo correcto sería, bueno, se presenta un juicio y al final, en esa misma audiencia se tendría que resolver. En la realidad no pasa eso. Eso pasa en todas las áreas específicas. Por ejemplo, recordémonos que un juicio de conocimiento significa que una parte no está de acuerdo. Existe litigio. Por ejemplo, no es lo mismo presentar algo amigable. Y aquí les va el ejemplo. Yo el 1 de febrero presenté 3 divorcios. O sea, aclaro, 3 memoriales de divorcio. Y los 3 fueron voluntarios. Uno me fijaron audiencia para el día lunes y otro me fijaron audiencia para el día miércoles. Y me notificaron por correo electrónico. ¿Y qué fue lo que hizo el juez en las audiencias? Ayer fue 9, ¿verdad? Sí, en la audiencia que tuve ayer, en la mañana, 8:30 de la mañana. 25 minutos me duró la audiencia. Ojo, divorcios voluntarios o como lo regula la legislación, por mutuo consentimiento. El juez vino, nos juramentó y toda la cuestión, presenté mi abogado mi carnet como abogado, ratificamos las fases, preguntó a la persona, a la cónyuge, a la señora o a la dama si estaba de acuerdo, nos hizo algunas observaciones sobre las garantías, que se deben de cumplir 4 garantías, recuérdense ustedes, y el juez dice, bueno, entonces le dio la palabra a ella, me dio la palabra a mí como abogado de la persona, una de las partes, que es el caballero, y me dice el abogado Jesús, por favor, haga sus planteamientos de fondo en cuanto a la sentencia. Hice mis planteamientos, el juez en ese momento resolvió. Para mi cliente ayer ya está divorciado. Eso es lo ideal y de verdad se felicita a la corte. Yo sé que tiene mucho trabajo, pero eso lo están haciendo y el lunes ya me dijo, venga el lunes, a partir del lunes 13, si lunes 13 o 14, ya puede recoger la sentencia para el RENAP. Entonces, esos procesos, miren ustedes, para que nosotros litigáramos, nos costaban años, aunque fuera de mutuo acuerdo. ¿Qué es lo que pasa en el derecho de trabajo? En el derecho de trabajo, ojalá se dé en algún momento eso, pero por eso se necesita, y a otro punto de tesis, la creación de los juzgados de paso, elevar las cuantías para conocimiento de los procesos, porque el mismo tiempo se lleva un juicio de conocimiento que va a conocer una indemnización por 2, 3 millones de quetzales a una indemnización por 50,000, 25,000 quetzales. Ese es un punto de tesis que yo les dejo. La creación de juzgados de paz laboral, ¿ya? Para efectos de los conocimientos. Entonces, tendría que ser así. Es un juicio eminentemente oral. Ya vimos que no es antiformalista, es poco formalista, porque debe de cumplirse con ciertas características. ¿Me explico? 332, Código de Trabajo, 61, Código Procesal Civil Mercantil. No se deben de complicar los procesos y los trámites, ¿ya? Y se debe de prevalecer siempre la característica o el elemento esencial de buena fe y lealtad de los litigantes. Eso es lo que menos se tiene en los juzgados, señores, o compañeros, perdón, la lealtad de los litigantes. Porque cuando esto no se tiene, existe una sobrepoblación o una mora, que es la palabra correcta, judicial. ¿Ya? Sin embargo, el doctor Claudelino Franco, que paz descanse,
recordémonos que fue un pionero del derecho de trabajo y procesal del trabajo en Guatemala. En el libro, esto lo pueden encontrar en el libro, eso no lo digo yo, lo dice él, en el libro del derecho procesal del trabajo 1, regula que existen otras características, ¿ya? Y una de las características es que es un procedimiento que se actúa por las partes en audiencias sucesivas. Es decir, el artículo 335 regula que una vez sometido a conocimiento del juez, el juez califica la demanda, va a llenar los 4 requisitos que establece, o que ya les dije que debe haber toda resolución, y cita a las partes, fijando día y hora para que se presente con sus respectivos medios de prueba, bajo el procedimiento de declarar rebelde a que no comparezca, sin más citarle ni oírle. Entonces, adelante, Rosita. Licenciado, porque en algunos casos sí cumplen con los plazos establecidos en ley y en algunos casos no. Por ejemplo, nosotros no sabíamos que cuando interpusimos nuestra demanda, no sabíamos que teníamos 20 días para poder presentar ya todo lo que tenía que llevar la demanda. Y casi estuvimos a punto de que no nos lo aceptaran porque ese mismo día 20 nos dijeron que era el último día para poderlo presentar allá. Entonces, ¿por qué en algunos casos sí se sí se toman en cuenta los plazos y en otros no? Porque, por ejemplo, después nos dijeron, bueno, entonces tenemos tanto tiempo para resolver, pero para resolver la demanda nos hicieron esperar casi 4 meses. Ok, no les hicieron esperar mucho, déjeme decirle, tengo una duda. Hay 2 tipos de plazos, los plazos que regula el derecho o el derecho sustantivo, estamos hablando de 268, 269, la prescripción y todo lo que refiere, por eso tengo la pregunta, porque si nos vamos directamente al artículo 269 del Código de Trabajo, es decir, 259, perdón, 258 de la prescripción, yo no sé si esos 20 días son los que regulaba el Código de Trabajo, el pacto colectivo de ustedes, o, porque ahí es donde está la discrecionalidad, el juez en el momento en que ustedes presentaron su memorial, me imagino que fue una reinstalación a que presentar, y desde el momento en que ustedes presentaron su memorial, les fijó un previo a resolver, usted cumpla con esto. Y para el efecto se le deja el plazo de 3, 4, 5, 20 días. Si no cumplen ese plazo, se tendrá por rechazada la demanda. No tendría que ser así, porque no tienen la facultad. ¿Se recuerdan que al principio de clase yo les dije que nosotros los usuarios o los guatemaltecos o los simples mortales podemos hacer todo lo que la ley nos prohíbe? Y los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que la ley les permite. En ninguna norma jurídica laboral está que el juez deba de fijarles un plazo a ustedes ya para que subsanen. Claro que lo hacen. Le dan 3 días, pero esos 20 días, tal vez usted me puede conseguir la información, si eran los 20 días ya, de la prescripción que establece el artículo 261 del Código de Trabajo, que se le vencía el plazo, o el juez les fijó un plazo, porque no es lo mismo ese artículo 261 que fue por mala asesoría o buena asesoría, desconozco yo, del abogado, por desconocimiento o no información hacia ustedes que les dijeron, miren, solo tenemos 20 días para presentar, pero no sé, todo puede pasar en esta viña del Señor. Sí fueron estos 20 días, licenciado. Ok, entonces, pero no el juez se los fijó. Esos 20 días eran para que ustedes porque nosotros queríamos llegar a un acuerdo con la municipalidad y entonces estuvimos casi 15 días yendo a la municipalidad para poder hablar, especialmente con el alcalde, pero nunca salió él a atendernos, ¿verdad? Entonces, cuando ya nos logramos conseguir a un abogado que nos llevara el caso, entonces este abogado nos dijo, sí, pero ustedes solo tienen hasta el día lunes para poder enviar toda la información y para eso ya era día viernes y nosotros, ¿cómo íbamos a darle toda esa información de un ratito a otro? Entonces él hizo, ahí sí que un memorial a su modo, dijo, y nos incluyó ahí, pero sí ya estábamos fuera de tiempo.
casi nos quedamos sin eso. Es muy buena la pregunta y es válida porque nos aclara y nos ejemplifica que no debemos de confundir los plazos que regula el derecho sustantivo con los plazos, el cumplimiento o las directrices que el juez va a realizar. Pero es muy buena observación. Entonces, lo que pudo haber pasado acá es el no cumplimiento por parte de ustedes de esos plazos, pero no tiene nada que ver con las acciones o la decisión que el juez tome. ¿Me explico? Siguiendo con esto, pues obviamente esta característica, como lo establece el doctor, que en paz descanse, es de suma importancia, ¿ya? Porque se debe de realizar, en la primera audiencia se debe de realizar la mayor cantidad de actuaciones procesales. Y oportunamente, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, ya nos vamos específicamente al artículo 354 del Código de Trabajo, el cual regula cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia, principio de celeridad, y el absolvente será citado bajo procedimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero si fuera el demandado, el que propone dicha prueba, el juez dispondrá de su evacuación en la audiencia más inmediata. Se me fue María Isabel. Pero esas audiencias más inmediatas, si no culpo a los jueces, nos las fijan a nosotros los abogados litigantes a los 6-7 meses. Porque obviamente es tanta la carga que manejan ellos. No, ahí está María Isabel, disculpe. Entonces estamos hablando que es eminentemente una facultad procesal, ¿ya? Las actuaciones de las partes se asientan en acta. ¿Qué quiero decir con esto? Se deben de fraccionar. Ahora, ¿saben ustedes qué es un acta sucinta? Es un acta que se adjunta. ¿Sí? ¿Alguien más que es un acta sucinta? Es un resumen de la audiencia. Gracias, José. Así es un resumen de la audiencia. Recordémonos que cuando el código se promulgó, obviamente no estaba todo el sistema oral, no estaba todo el aspecto correspondiente de cómo se iban a fraccionar, o sí se daban las audiencias, pero se fraccionaba un acta sucinta, un acta lacónica. Entonces, todas las audiencias se sientan en acta a través de la modernización del organismo judicial. A uno le dan una actita. Ustedes, yo los invito, por favor, Avenida Los Próceres, no recuerdo la dirección, pero el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral, que está frente a Los Próceres. Pueden ir ustedes a echar su vuelta, a conocer, a dar una vuelta por los pasillos, porque así a ustedes, en el aspecto laboral, pues lo aclaro, ustedes conocen más o menos de lo que estamos platicando desde los juzgados, pero cuando uno va a la audiencia, uno baja al tercero o al segundo nivel, dependiendo de los juzgados, a que le den a uno su disquito. Entonces ahí cuando termina la audiencia le dan un acto sucinto a una, mira el y se acabó el asunto y le apuntan a uno en la hojita el número de audio. Entonces ya con uno eso baja al tercer nivel y va a pedir el audio. Entonces al final, ahora todo queda grabado en el audio. Me explico. Y le dan a uno un acta nada más en donde al final está un pequeño resumen como lo regula Josué. Aquí no existe un periodo de prueba. ¿A qué me refiero? Las partes deben de comparecer a las audiencias con todos sus medios de prueba, ¿ya? Y en las mismas deben de tener lugar la recepción de aquellos. Adelante, Rosita. Licenciado, para la audiencia deben estar presentes todos los que están incluidos en la demanda, o solo tiene que haber unos, digamos que un par de personas que son representantes. Sí y no, y le voy a decir por qué. Depende, hijo Pepito. Si es un tema colectivo, baste con que nombren a un representante. Si son demandas individuales y todas las agrupan, deben de estar cada uno de los representantes a través de sus mandatarios. Si es un conflicto colectivo, basta con 2 o 3 representantes. Pero, por ejemplo, habíamos 2 embarazadas.
Entonces nos dijeron que nosotras dos nos íbamos en un, digamos que aparte de todos los demás, porque nuestro objetivo era la reinstalación. De los demás, pues no había como que mucha base para la reinstalación, aunque legalmente sí lo había, ¿verdad? Entonces a nosotros no nos dejaron entrar a ninguna de las audiencias. Nosotros no entramos a ninguna audiencia, siempre esperamos afuera porque un representante entró siempre con ellos. Pero lo que puede haber pasado es que usted no estaba incluida, en ese paquete, porque el artículo 379, 380 del Código de Trabajo sí regula incluso, aunque estuvieran emplazados, la inmediata reinstalación por parte de usted que estaba en estado de gestación. Entonces, en usted no es un juicio ordinario, usted es un incidente, y es un incidente. ¿Ya vieron ustedes la diferencia entre incidentes de hecho y de derecho? ¿Sí, no, Mazo? No, licenciado. Ok. Si nos vamos al 135, la ley orgánica judicial regula los incidentes. Entonces, los incidentes, hay incidentes de hecho que son los que se tienen que probar, es decir, demostrar, y los incidentes de derecho. Es un hecho notorio, y lo voy a decir con mucho respeto, Rosita, que Rosita tenía el estómago ya en estado de gestación. Entonces, ¿qué voy a andar? ¿Puede creer, licenciado, que me dijeron, ay, es que la municipalidad, dijeron, ay, es que yo pensé que usted estaba gorda? ¿Puede creer eso? Sí, eso pasa. Entonces, es un hecho notorio que usted estaba en estado de gestación. Entonces, esos son incidentes. Entonces, usted nunca iba a entrar a una audiencia porque era a través de un incidente y ni siquiera, o sea, eso es escrito nada más. Entonces, tendría que ver realmente cómo fue el proceso. Pero en estado de reinstalación de las mujeres en estado de gestación, no hay porque es un incidente. Entonces, ¿por qué no existe periodo probatorio? Porque en la primera audiencia, y aquí María Isabel lo puede corroborar también, yo tiendo a hablar muy técnico y no es falta de respeto hacia ustedes, pero si hay veces no me doy a entender, voy a hablar más coloquial, sin ánimo de faltarnos el respeto. Pero, por ejemplo, en la primera resolución que el juez dicte, el juez, conforme al 335, se le cita, ya lo vamos a ver cuando estemos viendo el esquema, y ahí ustedes van a tener más claro. El juez fija para día y hora determinado, y ahí regula que deben de presentarse con sus respectivos medios de prueba, y ya lo vamos a ver en su momento. ¿Cuáles son las fases de la prueba? Se presenta uno, le piden los carnet y el DPI o el mandato, lo que sea, el juez le da la palabra a la parte demandada para que se apersone y cuanta cuestión, y después le da la palabra a uno, o dependiendo, le da la palabra a uno, después a la parte demandada para que ya en audio, para que presente o se apersone, se identifique. Ahí es un ejercicio que ustedes van a hacer, las diferencias entre demanda civil y la demanda laboral, y posteriormente le da la palabra al actor para que ratifique, modifique, disminuya o amplíe su demanda. Si él ratifica, pues obviamente le da la palabra a la parte demandada para que de una u otra manera realice su actitud procesal, y puede pues allanarse parcialmente, totalmente, constar en sentido negativo, interposición de excepciones perentorias, dilatorias. Bueno, primero las dilatorias, antes de contestar, ya lo vamos a ver, y posteriormente, si contesta en sentido negativo, el juez aviene a las partes, y si no hay arreglo, ahí ya viene la etapa de la recepción de los medios de prueba. Por eso es que se regula que no hay un plazo específico para recepcionar los medios de prueba, a menos de que tengan suerte, y lo que me ha pasado a mí, me dice el juez, por imposibilidad material o de tiempo, vamos a suspender la audiencia para la próxima más cercana, y esa próxima más cercana es en 5, 6, 7 meses. Entonces, no hay un plazo ya dentro del proceso para la recepción de los medios de prueba. Ojo, me voy a cansar, y tal vez ustedes hasta se van a enojar, pero la actuación de las partes debe ser por regla general oral. ¿Ya? Uno tiene que hablar. Miren, ¿qué ha pasado mucho? Y María Isabel, perdón que la mencioné, pero es oportuno, María Isabel, porque usted nos puede apoyar ahí. ¿Qué es lo que hacen algunos abogados? No sé si lo ha visto usted en las pasantías. Le dicen los jueces, bueno, su actitud procesal, abogado, sí, voy a ponerme en sentido negativo y aquí está mi evacuación. Algunos dicen, bueno, por escrito y la presenta. Entonces yo digo, ¿en dónde está el principio de contradictorio? Hay otros jueces que dicen, bueno, entonces, por favor, si usted la va
a contestar de manera por escrito, hágame un breve resumen. Cuando nos ponen a leer ese resumen, como dice María Isabel, nos trabamos, nos trabamos con la lengua, pues nos ponemos nerviosos y cuanta cuestión. Y me he visto unos abogados que llegan a la audiencia como si nada y de manera oral empiezan a contestar. O sea, ahí sí hay que tener y llevan todos sus medios de prueba. Entonces, al final, debe de ser eminentemente oral. Y esto, por favor, que no se les olvide porque este es el fundamento legal en el Código de Trabajo. Alguien que me lea el artículo 321. Artículo 321. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales consecuentemente. Es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. No es necesaria la intervención de asesorar en estos juicios, sin embargo, si las partes se hicieren asesorar, podrán actuar como tales: a. Los abogados en ejercicio; b. Los dirigentes sindicales asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos, federaciones y confederaciones, circunstancia que el tribunal podrá exigir que se acredite, y en asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenezca el trabajador reclamante; y c. Los estudiantes de Derecho de las universidades que funcionan legalmente en el país, que hayan aprobado los cursos correspondientes a Derecho del Trabajo en asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenezca el trabajador reclamante, y en todo caso bajo la dirección y control de las facultades a través de la dependencia respectiva. Muchas gracias, Ana Lucía. Es decir, vamos por partes. Principio de oralidad y principio de impulso procesal lo encontramos en el primer párrafo de ese artículo 321. El proceso es oral, actuado e impulsado de oficio. No es rogado, es impulsado de oficio. Y, tal y como lo leyeron, no es obligación la intervención o la asesoría, pero pueden actuar únicamente los abogados, los dirigentes sindicales y los estudiantes de derecho de las universidades privadas, siempre y cuando no exceda de 10 veces el salario mínimo. Fundamento legal, porque se los preguntan en los privados. Fundamento legal de que los estudiantes de derecho pueden estar en un juicio. Y le hacen esa pregunta a uno, no se desarma todo, ¿ah? Porque uno empieza de arriba abajo. Entonces, 321, principio de oralidad, que no se les olvide. ¿Ya? Se limita legalmente a la clase y número de recursos que puedan utilizarse para impugnarse las decisiones del juzgador. Estamos hablando de los medios de impugnación. Aquí no hay mayor tema que hacer. Es decir, estamos hablando que están en doctrina, recursos y remedios procesales, en la ley, los recursos procesales, revocatoria, ¿ya? Nulidad, apelación, aclaración, ampliación, rectificación, que ya lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Se protege jurídicamente de manera preferente a la parte económica más débil de la relación laboral, que es el trabajador. Principio protectorio, principio pro homine. ¿Qué es el principio pro homine? Protección al hombre, protección. Cuando hablo de hombre no me refiero al sexo masculino. Recuérdense que se refiere al todo. Tendría que ser principio de protección al ser humano. No existe la posibilidad del demandado de alegar la caducidad de la instancia. ¿Cuál es la diferencia entre la prescripción y la caducidad? ¿No han visto eso? En civil sí lo vimos, pero no me acuerdo. Ok, ¿alguien? Prescribe. No sé si... Sí, por favor. Yo creo que la caducidad MB se presenta la demanda, se detiene la prescripción, aunque no sé. Creo que... Okay. ¿Alguien más, por favor? Aquí estamos para aprender, no tengan pena. Prescribe el derecho, caduca la instancia. Es decir, prescripción. La caducidad, como dice Josué, se presenta la demanda, pero sin el plazo correspondiente, que no se acciona, pues obviamente en materia civil
vienen los abogados litigantes y de una u otra manera presentan los escritos en cuanto a la caducidad. Alguien que se vaya al artículo 588 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Artículo 588. Principio de la caducidad. Caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses sin continuarla. La segunda caduca por el transcurso de 3 meses. Estos plazos son continuos y en ellos se incluyen los días inhábiles. Muchas gracias. Es decir, cuando hablamos de caducidad nos referimos a que él no es que su derecho ya le prescribió, sino simplemente lo presentó en tiempo, pero lo deja en stand-by. Entonces, al final, cuando quiere volver a retomarlo, dicen, pues, este derecho ya caducó. Prescribe. Ojo, no es lo mismo caducidad y prescripción. ¿Por qué? Porque supongámonos que Marisabel me despide a mí como trabajador de ella, que yo trabajé 20 años con ella, ¿ya? Y yo dejo pasar 3 meses. El juez me acepta la demanda. Me despidieron en tal fecha. ¿Y qué va a hacer Rosita, que es la abogada de Marisabel? Momento, Jesús quiere reclamar la indemnización y ya pasaron 3 meses. Y la ley regula que prescribe en ¿cuánto tiempo? 30 días hábiles. Así es, 30 días hábiles. Entonces, ¿qué va a hacer Rosita ahí? Presenta una excepción de prescripción. Entonces, el juez me la va a aceptar. En la caducidad yo presento y lo dejo en stand-by. Y a los 2 años yo le quiero dar trámite, ¿qué me va a decir en tema civil? Momento, ese ya caducó. En tema laboral no. En tema laboral no existe la caducidad de la instancia. Ese es un tema muy importante. Ya lo vamos a ver en su momento, ¿vieron? En vista de que el impulso del proceso es absoluta responsabilidad del juzgador y de ahí que los actos de iniciativa de las partes sean también limitados. ¿Alguna duda de lo que acabo de explicar, jóvenes? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Hay que leer un poquito, licenciado, para presentarle dudas. Así es, hay que leer un poquito. Bueno, entonces, en la próxima clase vamos a ver la materia de procedimiento ordinario en el campo laboral. Si ustedes lo consideran, léanlo un poco. Está en el programa de estudio. ¿El programa ya lo leyeron? Y se los mandé desde antes de la clase, no sean así. Ya, licenciado. Ok. Va, léanlo pues, muchachos. Los alumnos son como los hijos, que uno tiene que irlos jalando. Entonces, léanlo, por favor. Yo se los mandé desde que empezara la clase. Entonces, léanlo si ustedes quieren leer algo sobre la materia del procedimiento ordinario laboral o en el campo laboral. Y si no, pues aquí lo explicamos. No teniendo alguna duda, vamos a terminar la clase porque ya faltan 2 minutos para que ustedes puedan ingresar a la otra. Y Dios mediante, nos miramos el día miércoles a segunda hora. ¿Les parece? Adelante, Byron. Perdón, una preguntita. Como por ejemplo, cuando existen algunas reformas en el código, ¿verdad? Como por ejemplo, fíjese que hubo un caso en el que el licenciado no presentó una certificación médica, ¿verdad? Y como había una nueva reforma, ¿cómo podría uno encontrar todas esas reformas? ¿Habrá un link o una página para que uno se pueda acudir? ¿Cómo así? No lo entiendo. Como por ejemplo, o sea que, como por ejemplo,